Bueno, damos comienzo al programa de hoy, saludando a todos nuestros seguidores y darle felicitaciones a todos los que se han suscrito. Gracias a sus buenas decisiones, pues ya tenemos 44 suscriptores y ya muy pronto tendremos capacidad para realizar nuestros primeros programas en vivo. Pienso que ya para la semana que viene estemos listos. Estamos preparando algunas condiciones en un pequeño estudio, ¿no? para grabar y poder realizar mejor trabajo. Pero bueno, ya eso será para la próxima semana. Yo pienso que estas dos cosas pues van a ir llegando juntos. O sea, más de 50 suscriptores y los equipos que se han comprado que deben llegar también para la próxima semana. Así que les doy la bienvenida a todos los que escuchen este programa, que siempre les recomendamos que lo distribuyan y lo estudien, porque estos programas de instrucción, estos programas de capacitación, y no solamente de capacitación, sino de reconocimiento y conocimiento del proceso cubano en sus interioridades, porque a veces hay muchos programas, hay muchas personas hablando del caso cubano, pero se hablan de cosas prácticamente superficiales. Nadie llega a la esencia de la circunstancia nuestra, inclusive de un proceso tan largo como el proceso cubano, que lleva más de 65 años. Pues hay que ir analizando diferentes etapas, inclusive hay que analizar la etapa inicial, todo lo que sucedió al principio, cómo llegó, como decía Bermato, cómo llegó la noche, y también hay que ir viendo cómo el régimen va evolucionando, e inclusive cosas que ya en un momento determinado fueron la esencia, lo que llaman ellos principio de la revolución. En estos momentos ya eso no existe. Acuérdense de la nacionalización, de la compañía, de las empresas extranjeras, que muchas también eran cubanas y siempre hablaron de la nacionalización, sin realmente muchas eran ya de dueños nacionales. Y más adelante, acuérdense lo que estaba en aquella época, aquella campaña de la ofensiva revolucionaria en 1968 contra los Timbirichi, y hoy Cuba está llena de Timbirichi y una economía prácticamente de pulguero, sin ningún tipo de condiciones para la venta. Entonces, bueno, este preámbulo quería referirme a esa parte. También quiero referirme al comienzo de los programas, de actualizar algunas circunstancias mundiales o regionales que puedan tener impacto en Cuba. Ayer, o mejor dicho, el domingo, se celebraron las elecciones en México y hay una peculiaridad en estas elecciones, ¿no? Y por eso nosotros tenemos que visualizar y pensar que las elecciones no son la solución total de la democracia, aunque sí es parte esencial de la democracia, pero las elecciones también pueden también traicionar a los pueblos, porque a veces creen que se eligen la mejor opción y a veces no necesariamente sucede así. La candidata que triunfó en México es una persona de izquierda radical, una izquierda que está comprometida inclusive con los movimientos guerrilleros históricos. Fue una de las personas que más apoyó al M-19 en Colombia, y también ha mantenido una relación estrecha, primero con Fidel, después con Raúl y ahora con Díaz Canel. Hay mucha
tomas y muchas imágenes del recibimiento que ella le dio a Yacanel en México, y sabemos que ella va a mantener una posición de prácticamente de entrega ideológica al régimen cubano. Así que esperemos ver cómo se desarrolla, pero no hay mucho que esperar en caso de un gobierno que pueda solidarizarse con nuestra causa. Así que estamos en ese movimiento ideológico internacional, que también tenemos la situación de Estados Unidos, que se sigue empeorando. Vamos a ver en qué para todo esto. Por otro orden de cosas, pues refiriéndome al programa de ayer sobre el manifiesto, pues me alegro que ya muchas personas se han comunicado conmigo. Unos lo han apoyado, unos han estado muy entusiasmados con que haya una visión de cosas que interesan ya prácticas al pueblo cubano, pero también mucha gente se ha hecho preguntas, ¿no? Porque no todo está plasmado en el manifiesto tan extenso, ¿no? Y creo que también hay que mejorarlo. Mucha gente me preguntó por el problema de las viviendas confiscadas, y entonces quiero aclarar que no se contempló en el manifiesto el problema de la vivienda, porque no se tuviera ninguna objeción de incluirlo, sino que queremos aclarar que sí se puede tratar el tema de la vivienda en un concepto de una situación específica, porque la vivienda que más problemas tuvieron en Cuba eran las viviendas arrendadas, que la ley de reforma urbana pues lo que hizo fue entregarla en propiedad a los arrendatarios, y los dueños pues perdieron esa vivienda. También hay algunas viviendas privadas que fueron confiscadas en algunos repartos específicos, y esas viviendas son las que más tenemos que seguir de cerca. ¿Por qué? Porque esas viviendas en barrios tal vez de clase media o clase alta fueron ocupadas por la dirigencia de la revolución, que actualmente la mantiene, ¿no? En Santiago de Cuba, en el reparto Vitalegre, en La Habana el reparto Siboney, y mucha parte del Vedado. Esas viviendas sí hay que tenerla, seguirla de cerca, porque esas viviendas que están en manos de altos funcionarios, esas viviendas sí tienen que ser analizadas cada una por una, y esas viviendas que estén en manos de funcionarios que la expropiaron y se quedaron con ella, yo creo que esas viviendas sí hay que, si no pueden retornar a los dueños originales, sí tienen que pasar a un fondo del Estado para que sean puestas en una función social bien definida, sin tener que quedar en manos de esas personas que prácticamente se las robaron. Eso es lo que tenemos en cuanto a la vivienda. También me preguntaban cómo iba a quedar la salud y la educación. Bueno, la salud y la educación lo hemos contemplado, independientemente que se puedan analizar algunos casos específicos, pero generalmente la tenemos dentro del capítulo de la libertad económica. O sea que todas las profesiones se van a poder ejercer libremente de forma privada. Cada cual pues hará su propio emprendimiento. Los médicos podrán tener consultas privadas, clínicas, todo tipo de servicios de salud se puede hacer de forma privada. Y en educación también pues se puede volver o se va a volver a la educación privada de aquellas personas que quieran ejercer la educación de forma privada, y también aquellas personas que quieran tener sus hijos en escuela privada, pues también van a tener el derecho a tenerla, porque eso entra dentro del capítulo de la libertad económica. Analizado todo este preámbulo, pues de introducción al programa, pues vamos a dar el comienzo al programa de hoy
que es sobre la situación actual de la oposición cubana. Esto es muy importante, la situación de la oposición cubana, porque realmente la oposición en Cuba tiene una situación muy difícil porque prácticamente lo que queda de oposición, diríamos en sentido general, porque la oposición cubana, por todas las circunstancias que vamos a analizar en el programa, está muy dispersa y realmente diríamos en un sentido que como oposición estructurada no existe. Existen muchas personas que de forma individual pudiera decirse que están haciendo oposición, porque si lo miramos en algo un poco más profundo, prácticamente en Cuba lo que hay una disidencia un poco activa, pero oposición estructurada, oposición real, una oposición política que pueda confrontar al régimen y que pueda hacer todo el trabajo político que se necesita para llevar a un país a una estructura de gobernabilidad. En Cuba no existe. Y viéndolo así, de que la situación que tiene en ese sentido, también tenemos que analizar por qué no existe. Y hay que verlo en el contexto individual de los opositores. La oposición o los opositores, diríamos, tienen una situación individual muy difícil, porque el sistema inclusive es parte del sistema, aunque la estrategia del sistema crear toda una serie de situaciones que pongan a los opositores prácticamente en un estado de indefensión, porque hay mecanismos de control político para que los opositores no puedan tener ningún mecanismo de ingreso, ni siquiera de forma privada, ni siquiera porque ejerciendo cualquier actividad económica privada, muchas veces se consideran como actividad económica ilícita, y cuando no se consideran actividad económica ilícita, la adquisición de los recursos y los materiales para realizar esa actividad pues sí se consideran ilícitas, y el individuo se busca enseguida una forma jurídica para encauzarlo, y lo peor de todo es que ese individuo, ese opositor, cae preso por un delito común, y eso ha sido prácticamente frecuente en Cuba. Hay que ver el estado individual de los opositores, cómo están viviendo económicamente y socialmente. Y a pesar de que hay una percepción de que se pudiera crear una ayuda más amplia para los opositores, es tanto la demanda, es tanto lo que necesitan los opositores como personas y como familia para subsistir, que no se puede subvencionar a una oposición completa. Esa es una limitación de que económicamente la oposición no puede subsistir, no tiene mecanismo de subsistencia para enfrentar un régimen tan efectivo estructuralmente como el sistema totalitario. Eso le impide a los opositores, esa falta de recursos, pues le impide moverse, le impide el movimiento, le impide tener acceso a ciertos servicios. Los opositores en Cuba no pueden utilizar ni siquiera los servicios privados para imprimir un documento, para revelar una fotografía. Ningún servicio lo pueden hacer de forma directa, porque la persona que presta esos servicios, cuando venga el contenido es un contenido político, te dice no, eso no te lo puedo hacer. O sea, que ni siquiera la actividad privada tiene la capacidad de enfrentarse al régimen. La situación de salud de los opositores es pésima, y no hay mecanismos, ¿sabes?, de atención médica. La situación de enviarle medicamentos y todo se hace muy costoso, y es tanta la demanda que prácticamente no se puede resolver el problema de todo.
La situación, digamos que la oposición, además de los problemas reales que tiene, los problemas prácticos que tiene, también tiene las limitaciones de proyecto, ¿no? De proyección. La oposición cubana pues no ve, no visualiza cambios a corto plazo y la persona pues realmente al final terminan decidiendo abandonar el país. Y eso pues perjudica a la causa porque no hay los opositores, a medida que van venciendo el miedo por el ejercicio de la oposición y se van capacitando, pues al final abandonan el país y abandonan las estructuras que se venían realizando. Y prácticamente pues no hay un liderazgo permanente que pueda identificarse y pueda llevar aquello a buen destino, ¿no? Inclusive ese problema pues también perjudica en el sentido de que la oposición no tiene un vínculo directo con la población, porque la oposición cubana pues es muy elitista en el sentido de que se trabaja directamente en proyectos prácticamente de la oposición y no hay un vínculo con la población. La oposición cubana no tiene, y la sociedad civil no tienen vínculo con la población, no tienen vínculo con la población ni tienen proyectos sociales que se vinculen a la población. Diríamos proyectos sociales de la lucha social, porque hay personas que piensan que el proyecto social es el paternalismo de entregar o de regalar cosas o donar cosas, cosas como alimentos, medicina, cosas que realmente se necesitan. Y eso no es, esa política, en política eso no es efectivo, porque realmente la responsabilidad de administrar los recursos del país y ponerlos en servicio de la sociedad son los gobiernos, la oposición. El papel de la oposición en ciencia política es emplazar a los gobiernos, que se le llama administración por eso, que tienen que cumplir con el servicio social y con los intereses de la sociedad y de la población, y por eso es que están en el poder, para eso se le asigna el poder. Si no van a resolver el problema, ¿para qué van a estar ahí, no? Esto siempre me acuerdo de una anécdota de cuando yo estaba en el juicio, cuando estaba ahí preso y se me celebraba el juicio. La presidenta de la sala, se llamaba Paula, pues estoy siempre tratando de conseguir el apellido de la señora Paula, pero todavía no lo he conseguido. Me increpó porque supuestamente la campaña nuestra era que no se votara en Cuba porque no había democracia, y ella me increpó de que realmente yo había votado. Y yo le dije, sí, yo voté porque tenía muchos problemas y ahora ya tengo a quien exigirle que se me resuelva mi problema. Y ella me dijo, bueno, pues la revolución no tiene una varita mágica para resolver los problemas. Y le dije, mire, hay una fábula que dice que los indios eligen un cacique. Si llueve mucho, matan el cacique. Y si no llueve, matan el cacique. ¿Por qué? Porque los indios eligen un cacique para que resuelva el problema. Si no va a resolver el problema, ¿para qué quieren el cacique? Y esa es la situación de los gobiernos. Si los gobiernos no van a resolver el problema, pues ¿para qué van a estar ahí? Y una cosa que la población cubana debe saber y debe entender es que los gobiernos son empleados públicos. Los gobiernos son financiados por la población, por los ciudadanos. O sea, los ciudadanos son los que pagan el salario y los privilegios que tienen los líderes, los representantes de los gobiernos. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque eso también nos sirve a nosotros en los debates cívicos. Porque nosotros, una de las cosas que tenemos que tener como oposición, que tenemos que lograr como opositor,
es tener esa capacidad de enfrentarnos cívicamente a los represores y tener los elementos para desenmascararlos públicamente. Nosotros aceptamos como población y como opositores también la imposición y los criterios de los represores o de los agentes del Estado. Y eso tiene que cambiar porque la población tiene que tener la capacidad de exigirle, de emplazarlo y responsabilizarlo con todo lo malo que pasa en el país. Entonces, hablando en sentido, en estas cosas que son básicas, que todo el que ve este programa está en Cuba o ha estado en la oposición en Cuba sabe que esto sucede así. Tenemos que seguir analizando la situación de la oposición. La oposición en Cuba, como decíamos, y es lo que estamos queriendo tratar en el programa de hoy, que es la situación actual de la oposición cubana, está en unas condiciones prácticamente de tensión, porque no hay una estructura, han desaparecido algunas estructuras que existieron en un momento determinado, como los partidos políticos, alguna organización de la sociedad civil, todo eso ha desaparecido. Y una de las situaciones por las que han desaparecido, una porque se ha perdido la capacidad de acción interna, ¿no? Y otra también es por la falta de financiamiento o financiamiento que se generan en el exterior, y esos financiamientos pues van a acciones específicas, y que no quiero ampliar mucho en eso porque próximamente en el programa, tal vez de mañana, abriremos un capítulo sobre los financiamientos a la oposición y los recursos que se le otorgan o se envían para la oposición, y todo lo concerniente a los grants y a todo eso lo vamos a tratar en un programa específico. Pero sí, la falta de recursos o recursos en proyectos que no necesariamente son lo que se necesita para hacer una lucha política fuerte, pues eso está golpeando mucho el caso. Los opositores en Cuba están prácticamente, como decía ahorita, en defensión. Pero además de los problemas materiales, un problema que tiene la oposición cubana es que ha perdido el concepto de la lucha política. Y está haciendo acciones que muchas veces no son necesarias, pero sí llevan una cantidad de recursos. Y esos recursos no están disponibles, como son el trabajo que se quiere hacer, como es el problema de grabaciones, problemas de impresiones, o sea, se pide para trabajar computadoras, se pide para trabajar cámaras fotográficas, se pide para trabajar, para hacer oposición, o se condiciona la oposición a una cantidad de recursos, como les decía, de computadoras, de cámaras, de teléfonos celulares, y realmente ese tipo de oposición en Cuba no se necesita. No se necesita porque en Cuba lo que se necesita es una oposición que se vincule a la masa. Hay una estrecha vinculación entre la oposición y la masa. Y esa oposición en Cuba no existe. En Cuba no existe vínculo ni siquiera entre los opositores. Los opositores de un mismo pueblo no se conocen uno entre sí. Los opositores de diferentes organizaciones no se conocen entre sí. No actúan entre sí. Inclusive se ven y se conocen virtualmente a través de las redes sociales, pero no porque interactúan entre sí en las redes sociales, sino porque se ven que uno publica por acá y el otro publica por allá, pero son individuales. O sea, ya la oposición pues, prácticamente se ha hecho personal, se ha individualizado tanto que ya cada cual actúa por su propio medio. Y esa situación de los recursos pues frena y paraliza todo el trabajo, porque cada vez que tú hablas con alguien en Cuba para ser opositor, lo primero que te habla es de la necesidad de una recarga
y necesidad de recursos para, como computadora, decía, teléfono, y cuando tú le preguntas para hacer qué, ellos ni siquiera saben para qué se va a utilizar ese recurso. Recurso que se ha mandado a Cuba por tonelada, pero esos recursos, el 90% de esos recursos han ido a parar a manos de la seguridad del Estado. Entonces, ¿para qué vamos a enfocar una oposición en base a una serie de actividades o proyectos que nada tienen que ver con la población, que más bien son proyectos para mandar para el exterior? Y esos proyectos realmente, la mayor parte de esos proyectos están vinculados a organizaciones que existen en el exilio, que necesitan de cierta documentación para justificar su trabajo por el cual reciben el grant. Eso es una de las razones por las que la oposición cubana no se vincula con la población, porque realmente con quien está vinculada son con las personas que financian a la oposición dentro de Cuba. Mañana o pasado, cuando hagamos el programa, pues vamos a hablar lo dañino que es ese financiamiento, que en vez de ser beneficioso en estos momentos está siendo contraproducente, y realmente ya en tantos años que se viene generando, que se empezó a financiar la oposición cubana en 1999, a partir de 1999 hasta la fecha, eso no ha generado ningún cambio en Cuba. Así que esa es una de las cosas que vamos a analizar también. Pero como estamos analizando la situación de la oposición actual, pues hoy lo que queremos ver es que hay que ver desde todo este punto negativo, que son los puntos en que se está desarrollando la oposición en estos momentos, cómo se pueden revertir esos puntos y cómo se cambia la mentalidad y cómo se crea una oposición en Cuba diferente, con una mentalidad diferente, que no se base solamente en los recursos. Es verdad que sí, sabemos que los recursos se necesitan, pero si basamos los recursos, la oposición o las acciones a los recursos específicos para hacer cosas que no son necesarias, pues entonces vamos a seguir paralizados. Hay que buscar la manera de hacer una oposición un poco más práctica, que participe más activamente en la forma directa de participación y no en la forma de recursos de impresión, de video y de proyección hacia el exterior. Tenemos que buscar una oposición que se proyecte más al interior, y sí, en los casos individuales, creo que como sentido general, para ser opositor no necesita ser financiado. Para hacer, ahora sí, con los recursos que inclusive muchas personas de buena voluntad generamos aquí en el exterior para la causa, sí se puede apoyar en lo individual a aquellas personas que están en los proyectos, que están actuando, que están trabajando, pues realmente hay que apoyarlo y apoyar las actividades que se van a hacer dentro de las cosas que demanden algún tipo de recursos, financiarlo. Y pensando en ayuda y financiamiento, también hay que incluir en lo que es la oposición los presos políticos. Y más bien me refiero a los presos políticos, tal vez líderes políticos que puedan caer presos o que están presos, como el caso, por ejemplo, de Jorge Cervantes y inclusive en Pinar del Río, pues Manuel de Jesús Rodríguez, pues también, que son presos, que son activistas, que son líderes. Esas personas, pues sí, hay que buscar los recursos y apoyar a la familia y apoyarlo ellos en la prisión. Todos los presos pues se pueden apoyar, se les puede tratar de apoyar, pero lo que sí no se puede dejar de apoyar son los presos, a los líderes que han caído presos, porque esos son las personas que realmente siguen activos en la prisión, porque hay muchos presos que son presos políticos, pero realmente no cumplen el principio de preso político, y en las mismas prisiones pues asumen una posición que no es la más correcta. Esas personas pues tampoco son meritorias de un esfuerzo supremo para apoyarlo económicamente en las prisiones y con algunos recursos, por ejemplo, de medicamentos y cosas que necesiten en sentido práctico.
pero creo que hay que empezar a contemplar la ayuda para esa oposición que sí es activa, que está haciendo proyectos importantes y cuando analicemos lo que realmente proponemos, qué se debe hacer para lograr una oposición, diríamos, con capacidad de formar gobierno en Cuba, pues vamos a analizar ya qué acciones prácticas se deben hacer. Pero en estos momentos hay que empezar a identificar a los líderes de la oposición que se desarrollen en acciones prácticas, en acciones verdaderamente políticas y apoyarlo, porque he estado hablando con personas que tienen voluntad de hacer cosas políticas bien estructuradas como hoy he estado hablando con Lucinda González, que tiene una situación de salud horrible, es una situación económica horrible y sin embargo pues está dispuesta a enfrentar la lucha permanente y no se rinde, como dice ella. Así que yo creo que en sentido general, pues quiero ir redondeando el programa y que se visualice que la oposición en Cuba está en un estado prácticamente de indefensión económicamente y políticamente. Y también aprovechar para hacer un llamado a todos los opositores en Cuba, a los líderes de la oposición que están necesitados, que tienen esos problemas económicos, que tienen ese problema, esa situación social, que es hora de exponer cómo ellos viven, cuál es la situación, por qué. Porque si hay una percepción y el régimen se ha encargado de llevar a la mentalidad de la población de que los opositores son financiados del exterior y viven una vida diferente, una vida de privilegio y no son representantes de la masa porque viven marginados de la masa, porque ellos viven su propia vida con recursos financiados del exterior. Inclusive se habla de que Estados Unidos financia la oposición en Cuba, algo que es totalmente incierto. Estados Unidos no es ningún garante de la oposición en Cuba ni nada de eso. Pero nosotros no tomamos en cuenta, no nos defendemos, no hacemos pública nuestra realidad, y los opositores en Cuba pues no muestran, los líderes de los opositores no muestran cómo ellos hacen el trabajo, qué situación tienen y qué vida tienen ellos para ellos y sus familiares. Así que toda esta amalgama de problemas que son los que prácticamente tienen nula la oposición, una parte por la misma estrategia de control y opresión del régimen, y porque bueno, hay que tener en cuenta que como ahorita en el sector privado, ahora con la MIPYME, ningún opositor, por ejemplo, puede hacer una pyme. No se piensen que ese sector privado es para cualquiera, ¿no? Pero no es solamente que un opositor no puede hacer una pyme, es que ninguna persona con ningún problema político, con ningún pensamiento político independiente, que no sea una sumisión al régimen, puede trabajar en un sector privado. ¿Por qué? Porque tan pronto empieza a trabajar ahí, la seguridad del Estado va con el dueño, o supuesto dueño, puesto ahí, y le dice, si no lo saca de ahí, le cerramos la pyme. Entonces, ¿qué hacen los empleadores? Automáticamente sacan a la persona del trabajo. Y esa es una cosa que también hay que exponerla, porque ya, por ejemplo, Estados Unidos y otros países, y diremos Estados Unidos por decir países, ¿no? Pero funcionarios de Estados Unidos, que son los que determinan, y de otros países, pues abogan y hablan y festejan la actividad privada en Cuba, y que como una solución, como una apertura. Y eso no es una apertura, porque una apertura que un individuo
no tiene la capacidad de tener autonomía sobre su negocio y decidir a quién emplea y a quién no emplea, eso no es privado. Eso es un permiso que le otorga el régimen para, diríamos, operar ese negocio de forma no privada, digo, de forma no estatal, porque inclusive estos regímenes hablan y modifican el lenguaje, y para eso vamos a hacer un programa también especial sobre el lenguaje, pero con el contexto de hoy, pues ellos han utilizado este concepto de no estatal, que funciona bien, que por lo menos en el concepto económico es nuevo, pero sí que enmarca un concepto que también podemos analizar más adelante, porque eso también se aplica aquí en el exterior, aquí en el país, que es también muy dañino. Ese es el concepto que no es privado, que no es estatal, es muy dañino porque es una forma de desarrollar un proyecto privado, pero con vinculación con el Estado, y eso se presta inclusive para la corrupción y muchos problemas. Pero bueno, eso lo analizaremos en otro programa. Y decía que también si hay un problema de control de la oposición por parte del Estado o del régimen, también la oposición pues no visualiza una serie de actividades que pudieran tener mucho impacto político, pero no se realizan. Y eso en el próximo programa pues vamos a estar analizando aquellas actividades que realmente sí tienen impacto político. Eso lo vamos a tratar en el capítulo de la institucionalización de la oposición cubana. O sea, una oposición que trabaje en la forma institucional, en el rescate de forma institucional, y que se organice de forma institucional por su cuenta, independiente, y que desconozca al régimen actual para convertirse en una fuerza política independiente sin tener que pedir autorización al régimen para existir. Con este resumen estamos dando cierre por el programa de hoy. Quiero agradecer a todos los que se suscribieron, pero sigo llamando la atención de que aunque este programa no tiene el interés de comercialización, sí es necesario para el trabajo en vivo tener más de 50 suscriptores y algunos beneficios que también se dan a partir de la cantidad de suscriptores que se tengan. Así que este programa, pues, este canal necesita ese apoyo. ¿Por qué? Porque entre más se divulgue, más se comparta, pues YouTube más lo sube y se visualiza más. También sigo pidiendo a las personas que lo suban, porque lo compartan, porque así el canal se visualiza más, y también que no solamente aquellas personas que se consideran opositores, que se consideran luchadores, pues que estudien estos videos que tienen una cantidad de información que no salen en otro canal, ni lo va a tratar nadie, ni lo va a decir nadie, porque son cosas prácticamente que no son políticamente correctas, y eso sí trae como consecuencia de que callemos realmente en nuestros problemas, que los problemas que nos afectan, pero no solamente que lo callemos, sino que no buscamos cómo cambiar el rumbo y cómo hacer cosas diferentes. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados que hemos tenido durante 65 años. Para lograr cosas diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Así que adelante, compartan el video de hoy y todos los videos anteriores, porque también si se dejan los videos anteriores pues sin compartir, pues también van quedando muertos en el canal y llega el momento que no se ven. Así que me quiero despedir de ustedes hoy con este llamado de que el esfuerzo que se hace para llevar estas ideas a nuestra gente, pues que tenga sentido, que se ponga en práctica, porque en definitiva la aspiración de los que participan y de los que no participan es que en Cuba haya un cambio. Entonces, bueno, pues entre más personas se sumen a la acción del cambio es mejor, pero hay que buscar la forma inteligente de actuar
para lograr un cambio, inclusive con el menor costo posible. Así que hasta el día, este ha sido el programa de hoy y me quiero despedir como siempre, pues que Dios y la patria lo bendiga a todos.